Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quisiera comentarles algunas cositas vinculadas a el tema y la cuestión de la belleza, que es un tema muy interesante, pero en particular a mí personalmente me interesa más que la belleza, me interesa la fealdad. Siempre me resultó más intensa, misteriosa y atractiva, creo que sería la palabra, ¿no? Paradójicamente, creo yo que la fealdad tiene mucho de seducción. La fealdad es seductora. Y no me refiero a la fealdad exclusivamente en las personas. Alguien dirá ya por ahí, pero ¿cómo puede decir eso de la fealdad? ¿Qué sé yo? Bueno, primera cuestión, vivimos en una sociedad donde se evita hablar de la fealdad, ¿no? Incluso ahora está muy de moda decir no hay fealdad, sino que hay distintas maneras de la belleza, etcétera, etcétera. Pero no quiero hablar tanto de la fealdad o de la belleza en las personas, sino en el arte, básicamente. Y bueno, lo primero que me gustaría comentar es que ya desde la antigüedad clásica, vamos a llamarle así, desde Platón, un par de siglos antes de Cristo, se consideraba que la verdad, el bien y la belleza iban juntos, ¿no? Es una especie de trilogía o de santísima trinidad. Repito, verdad, belleza y bien eran prácticamente lo mismo o estaban siempre juntos. Por lo tanto, sostenía aquel archiconocido filósofo que es Platón, que el sabio busca la verdad y a la vez, cuando haya la verdad, también haya el bien y la belleza, ¿sí? Es decir, en Platón hay una institucionalización de la belleza como búsqueda de la sabiduría. Contrariamente, el ignorante o la persona que vive bajo el velo de la ignorancia no puede captar aquella belleza absoluta, ni la verdad absoluta, ni el bien, sino que siempre se mueve en el terreno de lo feo, del error y de la maldad y del mal, digamos. Bien, eso en cuanto a Platón. Luego se han dicho infinidad de cosas en torno a la belleza y a la fealdad, ¿sí? La fealdad siempre como algo que debe ser evitado, ¿no? La fealdad como algo producto de las limitaciones, del espíritu y del entendimiento, digamos. Bien, en el siglo XIX, un filósofo no muy conocido que es Karl Rosenkranz, filósofo discípulo de Hegel del siglo XIX, escribe un texto que se llama Estética de lo feo, ¿no? Probablemente sea uno de los primeros que le dedica un libro exclusivamente a trabajar y a pensar sobre lo feo. Año 1853. Bueno, y ahí él analiza una serie de cosas. ¿Qué es lo feo, no? Trata de responder la pregunta tan interesante que ¿qué es lo feo? Bueno, y algunas de las cosas que dice que hay muchas maneras de entender lo feo. Lo feo suele asociarse por lo general a lo desproporcionado, a lo discordante, aquello que no manifiesta armonía entre sus partes. En cuanto al ser humano, lo feo se lo puede entender, según Karl Rosenkranz, como lo deforme, ¿no? Entre otras cosas, digamos, las personas deformes entrarían dentro de esta clase que se llaman los feos. Entra también lo grotesco, lo repugnante, lo asqueroso, también entra como lo feo, ¿no? Lo sanguinario, lo satánico también entra dentro de ese gran conjunto, esa clase que se llama lo feo. Pero no me voy a detener en Karl Rosenkranz, sino en otros autores que me parecen un poco más detallados o dan mayor detalle, mejor dicho. En el siglo XX particularmente, en el siglo XX, el filósofo Theodor Adorno publica un libro en 1949, un artículo, un ensayo que tiene como título Filosofía de la nueva música. Y uno podría preguntarse, ¿qué diablo tiene que ver la nueva música si estamos hablando de la fealdad?
Bueno, Adorno sostiene que el arte en general y la música en particular deben ser feas. ¿Por qué tienen que ser feas según este autor que se llama Adorno? Porque cuando la música y el arte en general es lindo, bello, armónico, ordenado, con una hermosa, melodía en el caso de la música, eso se presta fácilmente a ser absorbido por la mentalidad burguesa y lo que él llama la industria cultural o en rasgos generales el sistema capitalista. Es decir, la mentalidad y la sociedad capitalista se apropia del arte bello, ordenado y armónico y lo transforma en mercancía y en entretenimiento para las masas. De esa manera el arte se desvirtúa, ¿no? Cuando el arte busca la belleza y la melodía, él se refiere en particular a la forma sonata, ¿no? Clásica, la música que se escuchaba y se producía en el siglo XVIII, básicamente con Bach, por ejemplo. Este autor que se llama Adorno está en contra de esa música porque dice que la sociedad capitalista, el sistema capitalista se apropia de eso, de todo lo que es bello, ordenado, lindo, y lo transforma en algo funcional, lo mercantiliza, ¿sí? Ahora bien, vuelvo. Sin embargo, Adorno dice que el arte tiene que ser feo, la música tiene que ser fea, o la música tiene que mostrar fealdad. El cine tiene que expresar fealdad, la literatura tiene que expresar fealdad, el teatro tiene que expresar fealdad, la pintura tiene que expresar fealdad, la fotografía tiene que expresar fealdad. ¿Por qué? Porque cuando una obra de arte es fea, no se deja comercializar tan fácilmente, no se deja mercantilizar, no se deja masificar, ¿sí? Y por lo tanto se resiste al sistema capitalista, sostiene Adorno. Además, él cree que, sobre todo, y esta idea es interesante, que el arte debe ser feo, el arte debe mostrar lo feo porque el mundo es feo, porque la sociedad es fea. Para ser más específico, ¿por qué Adorno llama o dice que la sociedad es fea? Porque la sociedad se caracteriza por la injusticia, la desigualdad, la violencia, la guerra, el crimen, y eso es feo. Y el arte debe denunciar eso, debe denunciar la fealdad, debe mostrar y expresar la fealdad inherente a la sociedad. Por lo tanto, cuando el arte solamente muestra cosas lindas, está mostrando o expresando o manifestando algo que no es. Por eso Adorno tiene una convicción con lo feo, ¿no? Él dice que lo único que va a salvar al arte es lo feo. Interesante para discutirlo, ¿no? Yo he hablado con personas que se dedican a la música y ellos están convencidos que la música tiene que ser búsqueda de armonía, belleza, melodía y algo agradable al oído y al cerebro, digamos. Bueno, por otro lado también quiero mencionar a un autor que es italiano que se llama Umberto Eco, que publica en el año 2007 un libro que se llama Historia de la fealdad, que es súper recomendable. Y este libro que se llama Historia de la fealdad parece tener, o uno podría vincularlo con el Historia estética de lo feo de Karl Rosenkranz, en cuanto trata de explicar, en el caso de Umberto Eco, trata de explicar y ejemplificar cómo se ha tratado o el tratamiento que se le ha dado a la fealdad a lo largo de los siglos, ¿no? Desde la antigüedad clásica, en la Edad Media, el Renacimiento, el siglo XIX, el siglo XX. Y también él coincide, igual que Karl Rosenkranz, que cada época tiene sus distintos conceptos de la fealdad, así como cada época tiene su concepto particular de la belleza. Por ejemplo, en la Edad Media lo feo estaba relacionado al diablo, a lo demoníaco, a lo infernal, ¿sí? Por ejemplo, en literatura, la Divina Comedia de Dante cuenta y narra la fealdad de los infiernos, por ejemplo, ¿no? Los cuadros, la pintura, por ejemplo, de Goya, también es un pintor de lo feo, Goya. Bueno, en el cine también, hay muchos ejemplos de eso, ¿no?
Y Umberto Eco aborda mucho la literatura, la pintura, el cine. En literatura podemos agregar el género del terror, ¿sí? Empezando por Edgar Allan Poe, Howard Lovecraft, que son autores que trabajan y se interesan y le dan protagonismo a entes o seres e historias feas, ¿sí? En el caso de Umberto Eco, es un libro súper recomendable. Por ejemplo, habla mucho de los deformes y sobre todo en la actualidad también tiene una foto y una imagen de Marilyn Manson, que es un ejemplo de cómo los individuos de la actualidad voluntariamente se afean. Hay una inclinación y una búsqueda de la fealdad, ¿no? Y yo particularmente pienso y sostengo que nuestra sociedad va rumbo y camino a un afeamiento voluntario de las artes, del cuerpo y de muchas cosas, ¿no? Es como que la sociedad o nuestro tiempo está cansado de la belleza y busca eso otro, lo distinto. Bueno, espero que les haya servido e interesado esto y estamos en contacto y nos vemos en la próxima. Adiós.